Centro. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Miren qué honor presentarles a tres queridos amigos, dos de ellos ya días no los miraba. Bueno, a Eric sí lo miraba, sí lo monitoreaba cuando coordinaba el programa de debates de TEN Canal 10. Eric Mejía, periodista y politólogo, ahora convertido en alcalde electo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Buenos días, Renato. Es un placer tenerte aquí en el programa. Alegre, me imagino, con una tremenda expectativa sobre esa nueva experiencia como alcalde. Los procesos electorales, buenos días a los amigos televidentes de Frente a Frente. Los procesos electorales tienen tres etapas, Renato. Un antes, un durante y un después. Ya las elecciones pasaron, ahora hay un alto compromiso por cumplir todas esas expectativas que planteamos durante la campaña electoral, posicionándonos como la esperanza de grandes cambios para nuestro municipio y también sentando las bases de un gran cambio en la clase política en el país. Claro. Eric es estudioso de la política, le gusta la política y es muy buen periodista. Es decir, cuando yo me doy cuenta o lo miro en pantalla a la misma hora que yo aquí en Frente a Frente, dije, voy a tener una gran competencia. Y de hecho la tuve. Él ha dejado ya el foro para dedicarse a la política. No sé si va a combinar la actividad de alcalde con el periodismo o ya no, ya lo dejaste. A medias, Renato, porque no nos podemos desmarcar desde el ámbito periodístico. Los domingos yo presento el programa Los Hormiguero Político de Canal 10 y los domingos vamos a estar siempre presentes. Ah, bueno. Y lógicamente haciendo nuestra gestión. Bueno, pero ya no vas a hacer competencia de nosotros. Ya eso me calma un poquito. Mi admiración siempre, porque yo te respeto siempre. No, yo paso pendiente de todos mis colegas que yo sé que son muy buenos a esta hora y tú sabes que trabajamos en función de construir, pero a la vez de rating, de competencia, ¿verdad? Así es esto, sí. Pero me alegra verte, Eric. Y éxitos en esa alcaldía. Es la de Texíhuatl. El paraíso. Texíhuatl. Pueblo con mucha historia, Renato. Sí. Y Texíhuatl es el municipio donde estaban los soldados leales y valientes de Francisco Morazán. Es un gran reto para nosotros posicionar a nivel nacional a nuestro municipio, que lamentablemente no ha sabido aprovechar ese legado histórico desde hace 200 años que nos dejaron nuestros ancestros. Vamos a partir de eso y tomando en cuenta mucho, Renato, el legado histórico que dejó un buen amigo como lo fue el alcalde Paquito Baitán de Cantarranas. Sí. Paquito siempre estableció el eslogan, Cantarranas sí vale la pena. Yo voy en esa línea, Texíhuatl sí vale la pena. Y el presidente que mandó a matar todos los campesinos en Texíhuatl. Bueno, tenemos parte de esa historia. Fue un pueblo que siempre rechazó las dictaduras. Sí. Fue un pueblo siempre de visión y también de ideología liberal, Renato. Sí. ¿Qué distancia hay de Tegucigalpa? 95 kilómetros. ¿En cuánto tiempo lo haces? 2 horas y media en carro pequeño, en pick-up. ¿No está pavimentada la carretera? No, hasta Sabana Grande. Hasta Sabana Grande. De Sabana Grande para allá son 57 kilómetros. Bueno, ahí está lo pesado. Ahí tenemos un reto también porque llegó el momento, junto con los alcaldes del Corredor Seco, de Nueva Armenia, de Soledad, del Liure, de sentar las bases junto, y quiero felicitar a la distancia a la nueva presidenta electa, Xiomara Castro, porque también en Texíhuatl se votó por el cambio. Se votó por Xiomara independientemente de la afiliación política, porque hay que decirlo, Renato, esta fue una elección del cambio. La gente emitió un voto de castigo, liberales, lógicamente el voto militante, Libertad y Refundación, voto nacionalista y voto independiente marcaron la diferencia y hoy damos cuenta de un voto
por la presidenta electa Xiomara Castro, que vamos a establecer ese lazo, ese vínculo a través de la MON, a través del Congreso Nacional, para que el desarrollo llegue a los pueblos del sur, porque históricamente hemos estado abandonados. Y mire, Renato, yo le quiero decir públicamente aquí a la presidenta electa Xiomara Castro, paremos ese proyecto de represas. Ese fue un proyecto que sacó a muchos alcaldes a nivel nacional. El ministro de la presidencia, Eval Díaz, montó una estructura para privatizar los ríos. Y en Texigua esa fue una línea de campaña nuestra, no a las represas, porque los ríos no tienen dueño, Renato. Nuestras cuencas hidrográficas, en vez de fortalecerse más bien, en los últimos años han mostrado su reducción del caudal. Y yo le digo aquí públicamente a la presidenta electa Xiomara Castro, desde el Congreso Nacional, desde el Ejecutivo, ayúdenos a derogar ese artículo, ese proyecto de ley que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, para que los ríos vuelvan a ser del pueblo, vuelvan a ser públicos. Lamentablemente, desde el gobierno saliente, desde el gobierno de Juan Orlando Hernández, y aquí está César Quintanilla, que es un amante de los recursos naturales, nos quisieron privatizar los ríos, y esa fue una lucha nuestra en campaña, y va a seguir siendo una lucha nuestra desde la corporación municipal, porque somos defensores de los recursos naturales, Renato. Pero no hay ríos caudalosos que tú crees se pueden aprovechar para regar, para generar energía. Cada departamento tiene su propio contexto. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, y ayudan a mitigar en departamentos como también, Cortés, tal vez sea necesario, pero el río Texíhuatl no tiene ese caudal, Renato, como lo tiene en el norte del país. Y lógicamente, lamentablemente para el Partido Nacional, el ministro de la Presidencia, en aquel entonces, Eval Díaz, tenía la mirada sobre nuestro municipio, y el municipio votó en contra, votó con ese voto de castigo, no a la represa, y aquí estamos ahora. Es un gran compromiso. Pero te dio el voto a ti. Bueno, también es un pueblo liberal, Renato. Sí. Y yo hice una alianza, de hecho, con el Partido Libertad y Refundación. Y también por el antecedente de mi madre, que ella perteneció al Partido Nacional, yo me supe posicionar como un alcalde para todos. Y hacia ahí vamos, porque hay que saber interpretar por qué votó hoy el pueblo. Nos avasallaron, nos atropellaron con ese bono un mes antes. Le daban bono al que simpatizaba con el candidato del Partido Nacional a nivel presidencial, a nivel de diputados y a nivel de alcaldes. Pero esa estrategia más bien fue equivocada, Renato. Si daban 1.000 bonos en un municipio y habían 2.500 familias, 1.500 familias se movilizaron a votar en contra. Y ese atropello, ese avasallamiento a nosotros, los candidatos a alcaldes, se vio reflejado en las urnas con un voto de castigo, con un voto en contra, Renato. Bueno, me agrada que te hayas convertido en el candidato electo de Texíhuatl, y Eric es amigo mío, yo lo respeto mucho y lo admiro mucho porque es un gran profesional. Recuerdo cuando retornó de Costa Rica, me regaló un libro. ¿Te acuerdas del título de ese libro, Eric? Correcto, el autor es Manuel Alcántara, español, El oficio del político. El oficio del político, sí. Me lo regaló y ahí lo tengo, lo tengo y lo leo recurrentemente, ¿Sabe con quién estuvimos esa vez? Sí. Con Ramón Hernández Alcerro. Con Jorge Ramón Hernández Alcerro, sí. Hace 8 años. Así que me agrada que seas o te vayas a convertir en el nuevo alcalde de Texíhuatl. Y para los Texíhuatl, aquí también tienen un amigo. Porque yo sé que los alcaldes necesitan de amigos en los medios de comunicación muchas veces para impulsar proyectos que alguien se los tiene retenidos. Bueno, y yo te prometo la ayuda completa ahí. En este momento ya se están dando cabildeos para la presidencia de la MON. Y yo les dije, no quiero ningún cargo. Sí quiero algo, ser parte del grupo de incidencia. Porque nuestros pueblos tienen que estar en la palestra pública. Tenemos que estar constantemente exigiendo, solicitando, dentro de los parámetros que pueda darse dentro de la política. Porque hay que admitirlo, Renato, el Partido Nacional deja un país endeudado. Y nosotros tenemos que darle un compás de espera a la presidenta electa y ojalá que quienes estén al frente del Congreso Nacional también sepan interpretar lo que nosotros como alcaldes vamos a demandar. Son más de 140 alcaldes electos por vez primera. Vea cómo se mostró el cambio. El cambio no solamente fue a nivel presidencial o a nivel del Congreso Nacional, sino también a nivel municipal. Vea, somos aproximadamente 160 alcaldes de oposición. Hasta el momento, a partir de enero,
van a ser 65 alcaldes del partido oficialista y lógicamente ojalá sepa interpretar a la presidenta electa, que no nos vea a nosotros como alcaldes liberales como una oposición al partido en el poder. Porque hay que decirlo, si Xiomara Castro solamente con el voto militante del Partido Libertad y Refundación difícilmente se hubiera convertido en presidenta. Pero ahí estuvimos los liberales, ahí estuvo el voto independiente y también ahí estuvo el voto de castigo hasta de nacionalistas, Renato. Un gusto. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. ¿Con qué expectativas vienes al programa? Como analista, correcto, Renato, porque estamos finalizando nuestra segunda maestría en estudios electorales y previo al foro, que incluso yo lo voy a decir públicamente, yo le solicité a usted estar acá, porque con mucho sacrificio estoy finalizando mi segunda maestría en estudios electorales. Nadie me ha regalado a mí nada. ¿Estudios? Electorales. Electorales. Con la Universidad San Martín, es una universidad pública de Argentina, costos muy propios, Renato, incluso debo decirlo públicamente, solo de este segundo año me atreví a sacar una maestría en este contexto de la pandemia que no fue nada fácil. Incluso, debo admitirlo, debo aproximadamente como $3,000, porque las maestrías son caras, pero las universidades públicas de países como Argentina le dan ese acceso a uno de poder cursar en línea estas maestrías. Aquí tuvo Diego Panigo, sí, y yo siempre compartía con él un café y le mostraba cómo estaba el contexto en el país. Entonces, hoy estamos finalizando, ya estoy en el curso de taller de tesis. Previo a frente estuve analizando un curso de comportamiento político electoral y más adelante vamos a analizar desde la teoría del voto racional por qué ganó Xiomara. Y también traigo ahí un cuadro comparativo, quiénes votaron por Xiomara a nivel departamental, porque es importante saber interpretar, por ejemplo, esa migración del voto liberal por Xiomara Castro. Porque hay que decirlo, las bases no ven a Libertad y Refundación, las bases del Partido Liberal no ven a Xiomara Castro como adversaria. Tal vez lo vea la cúpula, pero las bases no. Incluso hay un elemento muy importante que se llama el voto psicológico. Entre más cercana sea el día de la votación, más van tomando una decisión los electores por quién votar. Pero hay que decirlo públicamente, Renato, los estrategas políticos tienen dos encuestas, la encuesta que se publica y la encuesta privada. En las encuestas que ellos publicaron estaba ganando Tito, pero la encuesta real que ellos tenían estaba perdiendo Tito. Y yo tenía comunicación, por ejemplo, con un joven brillante que tiene el Partido Salvador de Honduras, con Alan Macoto. Y Alan Macoto un mes antes me dijo, Eric, estamos 12 puntos arriba. La diferencia es de 14, Renato. Más bien, Xiomara aumentó 2 puntos. Más adelante vamos a... Es brillante, Alan. Alan Macoto es un ingeniero zamorano de lo más brillante. Yo lamento mucho que Alan Macoto del Partido Salvador de Honduras no esté saliendo electo. Ese Congreso Nacional necesita elementos como Alan Macoto, y yo le digo aquí a la presidenta electa, tómelo muy en cuenta como un futuro ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Ingeniero zamorano, el hijo de Gloria Oquelí de Macoto. Brillante Alan Macoto. Y Jimmy Macoto. 35 años, sí. 35 años. Un emprendedor también. Sí. O sea, Alan Macoto nunca ha sido parte de un gobierno, tiene 35 años con 4 o 6 empresas. Lamentablemente, ese voto por la pandemia, que lo supieron interpretar, capitalizar los médicos, Suyapa Figueroa, el doctor Matthew, Ligia Ramos, que iban después de Alan, lamentablemente sacó de esa lista de 4, porque vean, ¿sabe cuántos diputados tuvo Salvador en 2013? 3. Capitalizó uno más. Yo siempre le dije a Alan, mira, el Partido Salvador de Honduras, en razón de Salvador, va a tener de 3 a 5. Y tú eres el segundo después de Suyapa Figueroa. Si el voto arrastre por Salvador te favorece, tú vas a estar en el próximo Congreso. Pero si votan por los médicos, como en efecto, Fátima Mena y Luis Redondo no son los más votados en Cortés, es el doctor Carlos Umaña. Es en el Partido Libertad y Refundación, el doctor Chirinos es de los 4 más votados. Entonces hay que saber interpretar. Ese contexto de la pandemia jugó un papel muy importante, Renato, y decisivo en los resultados del pasado domingo. Muchas gracias por toda esta información que nos compartes, por el análisis y porque resta la mayor parte de tiempo, o sea que tendremos más información y reflexiones de Eric Mejía. También me complace tener al amigo Jorge Illescas Oliva. Ya días no lo teníamos en el programa, pero sepa que me complace profundamente tenerlo y verlo bien de salud. Sí. Igual a Luis León, director ejecutivo del Instituto Holandés
para la democracia. ¿Qué tal, Luis? Un gusto, Renato. Fíjate Buenos que días. ayer me sorprendí cuando mi amigo Julio Navarro me dice, Renato, no han comenzado el escrutinio, me dice. No, no se ha iniciado. No se ha iniciado el escrutinio especial. ¿Y por qué? Había un problema de organización interna. Están capacitando todavía a la gente que va a hacer el escrutinio. Están organizando todavía la parte logística y eso les ha evitado poder iniciarse. Pero la información que yo tuve que habían algunos partidos que no enviaban Y representantes. ese es otro problema, porque los partidos han enviado algunos, los han cambiado, otros no los han enviado, y al no tener la representación segura de los partidos no se puede iniciar tampoco. Entonces han aprovechado en toda la otra parte organizativa por mientras los partidos se deciden. Pero no es que hay una especie de boicot para que no se produzca ese escrutinio, Luis. Pues yo espero que no, porque la verdad que a este punto tenemos dos problemas. Uno, la lucha contra el tiempo por la declaratoria final, que es 30 días después y ya estamos a 15 días del proceso. Y la segunda es que si el CNE no logra cerrar esta parte del escrutinio especial de manera efectiva, va a haber por dónde señalarse el proceso electoral, que fue un proceso relativamente bueno. Entonces yo creo que deberíamos de pedirle a los partidos políticos la responsabilidad en poder mandar a la gente que va a representarlos y que el Consejo pueda arrancar ese escrutinio, si no vamos a seguir retrasándonos. Pero la ley ya prevé justamente a algunos boicot contra este tipo de escrutinios especiales. La ley está citada y dice, el escrutinio se realiza con este número de personas. Si otros no quieren ir, pero con estos puede iniciarse y es legal. Sí, es el mismo concepto de mayoría simple. Sí. Con que esté la mitad más uno se puede iniciar, pero bueno, parece que no hay mucha claridad por parte de los partidos políticos de estar ahí. Por lo menos algunos. Los emergentes entiendo que dicen para qué voy a estar ahí, ¿no? Correcto. Y los mayoritarios, pues es evidente que hay intereses más allá de la voluntad del pueblo hondureño en cuanto a personas, porque yo creo que la distribución, Renato, del Congreso ya está bastante clara. No creo que varíe mucho, sino quiénes serán los que están en esos grupos. Y yo creo que esa es la lucha interna de los partidos políticos. Mira, yo no sé si Eric comparte esta proyección que venimos dando desde ayer y que hoy la veo aquí en la portada del Heraldo. 50 diputados para Libre, 10 para Salvador Narrala. Y esa es la última. Esta es la última, Esa es la ¿verdad? 22. 22 para el Partido Liberal. 44 Partido Nacional. 44 Partido Nacional, uno. Un PAC, un Democracia Un Cristiana. PAC y uno de la Democracia Cristiana. Esa es la última. Esa es, ¿verdad? Sí, esa es la última. Renato, yo le compartía en su WhatsApp, esa tabla se la compartí hace 2 días. Sí, porque correcto. El domingo previo a mi programa dominical, yo tuve comunicación con las élites políticas de los departamentos. Y en los departamentos ya se procesó el 100% de las actas. Por ejemplo, en Choluteca, lamentablemente para Salvador Narrala no pudo capitalizar ese diputado en razón de David Reyes. También en Comayagua, donde Salvador sí tuvo un diputado en 2013, tampoco Salvador Narrala pudo capitalizar un diputado más en el departamento de Comayagua. Es ahí donde la proyección de Salvador podrá decir que tenía 70, tenía 40, pero en realidad Salvador tenía entre 10 y 14. Lógicamente, y hay que admitir, Salvador abandonó a sus candidatos a diputados. Los abandonó y esa fuerza la supo capitalizar a través del voto arrastre el Partido Libertad y Refundación, porque Choluteca, que históricamente fue el bastión del Partido Nacional, curiosamente en Choluteca, quien capitaliza 3 diputados es el Partido Libertad y Refundación. Y el Partido Salvador de Honduras no logró, incluso ni por residuo, introducir un diputado al próximo Congreso. Si el último lo introduce el Partido Nacional, en Choluteca da 9 diputados. Y lo otro, por ejemplo, un departamento muy urbano como lo es Lloro, con 2 ciudades como El Progreso, como Lanchito, lamentablemente para Salvador Narrala solo pudo ganar un diputado en razón de la abogada Maribel Espinosa. Y siento yo que en Lloro, por encima de un voto arrastre de Salvador, Maribel Espinosa supo interpretar y capitalizar el voto de muchos liberales en el departamento de Lloro. Y en Atlántida yo tenía expectativas para que Salvador Narrala ganara 2 diputados, pero incluso Tomás Ramírez, Tomasito, que ha hecho una buena gestión en el Congreso, hay que decirlo, Tomasito incluso entra, creo yo, si no estoy equivocado, de esos 8 entra por residuo en el departamento de Atlántida, pero Libertad y Refundación sí saca buena cantidad de diputados en Atlántida. Entonces, los diputados que iba a capitalizar Salvador
en gran manera los capitalizó Libertad y Refundación. Por ejemplo, en 2013, el departamento de Cortés fue un departamento pro Salvador Narrala. Y hoy vemos un departamento libre, está sacando 9 diputados. Y ve ahí el voto del cambio. Yo le guardo bastante cariño al Chele Castro. Pero el Chele Castro es el último que ingresa. Es el último que ingresa. Es el 9º. Libre está ganando prácticamente, ya ganó 9 diputados, Renato. Esa proyección poco va a variar. 50 diputados para el Partido Libertad y Refundación, que se convierte en la bancada más fuerte, 44 el Partido Nacional, 22 el Partido Liberal, 10 Salvador y 1 por residuo para la DC, que es un colega periodista, sí, y 1 para el Partido Anticorrupción de Marlene Albarén en el departamento de Cortés. Entre más grande es una circunscripción, en este caso un departamento, más posibilidades de dar diputados por residuo. Y ahí se capitalizó para el PAC y se capitalizó para la DC. Es importante también analizar ese cambio que la gente por el cual votó la gente. Vea, la mayoría de diputados del Partido Nacional perdieron su reelección, pero la mayoría de diputados del Partido Libertad y Refundación ganaron la reelección. Porque una elección se convierte en un escrutinio, Renato, tanto para el gobierno como para el parlamento y como para los alcaldes. Somos más de 140 los alcaldes electos por vez primera. O sea, el voto cambio no solamente fue por el nivel presidencial, hay que decirlo también, Renato. Honduras, y aquí está Luis León, que representa a un instituto holandés para la democracia que hizo un buen trabajo. Honduras es de los pocos países que tienen elecciones simultáneas para 3 niveles. Sí. Y yo quiero corregir aquí, por ejemplo, aquí estuvo Russell Tomé y estuvo Anduray. Si vamos a separar las elecciones, que creo yo que le haría un bien a nuestra democracia, solamente la elección de presidente. Porque si nos sometemos a una elección por separado solamente de alcaldes, nadie va a ir a votar, por diputados, nadie va a ir a votar por diputados. Por ejemplo, se vota por diputados y se vota por alcaldes en la misma fecha, pero la elección presidencial se vota en distinta fecha. Yo creo que más allá de ver qué pasó, yo ahí quiero tomar las palabras de Luis León. Yo quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral. Y también hay que decirlo públicamente, Renato, tenemos que felicitar al Congreso Nacional saliente, porque ahí se sentaron las bases de los grandes cambios en materia electoral. Y hay que admitirlo públicamente, hay que felicitar a Mauricio Oliva, porque contrario al pensamiento y a la voluntad de Casa de Gobierno, en el Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva se supo sentar acá con la bancada de Libertad y Refundación, claro, con la cabeza de Manuel Zelaya Rosales, con el Partido Liberal, y echaron a andar reformas que el país necesitaba. Ese peso y contrapeso que generó Rixi Moncada en el Congreso Nacional, en el Consejo Nacional Electoral, más la posición, y yo ahí como liberal quiero felicitar también a la abogada Ana Paola Hall, porque los liberales, aquí está don Jorge Illescas, que es liberal, los liberales ansiábamos una posición de centro, una posición afín a los requerimientos del fortalecimiento de nuestra democracia. Ya no queríamos posiciones como, por ejemplo, la de Eric Rodríguez en el 2017. Ana Paola Hall hizo un trabajo más que aceptable hoy en el Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, hay que decirlo, yo soy amigo de Kelvin Aguirre. Y yo le dije a Kelvin Aguirre en algún momento, mire, amigo, a usted le va a tocar jugar un papel muy importante para la democracia. Y lo hizo, Renato, y lo hizo. Y yo le digo, felicitaciones al doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional. Y ayer lo dijo él en una declaración. En el Congreso sentamos las bases del adesentamiento del tema electoral en el país. Y ahí están los resultados. Una cosa son los elementos estructurales, por qué se ganó o por qué se perdió una campaña, pero también la parte institucional juega un papel muy importante. Y ahí felicitar nuevamente al Instituto Holandés para la Democracia, que siempre estuvo generando incidencias, y por supuesto a los medios de comunicación, ¿verdad? Aquí frente a frente, que siempre ha jugado un papel muy importante en la generación de opinión pública. Bueno, muchas gracias, aunque están en deuda, ¿verdad?, en cuanto a materia electoral. Lógicamente, lógicamente. Pero los grandes cambios no se sientan de la noche a la mañana, Renato. Es progresivo. Sí. Bueno, voy a escuchar la opinión de Jorge Illescas. Sí. Yo ya días no escucho a don Jorge Illescas. Oliva, ¿cuál es el análisis de esto que nos ha pasado, don Jorge Illescas? Mire, Renato, en primer lugar yo creo que debemos asumir una actitud positiva, porque Honduras no está para confrontaciones, Honduras está para negociaciones, para cambios. El próximo gobierno indudablemente va a recibir un país destrozado.
Estoy seguro que los ministros que lleguen se van a encontrar con sorpresas en cada una de las secretarías, definitivamente. Porque esas sorpresas no las pueden ver desde fuera, sino que tienen que ser desde adentro. Entonces, Honduras requiere indudablemente unos cambios profundos. Por ejemplo, un cambio fundamental es educación. Nosotros estamos educando aquí para el pasado, no para el presente y el futuro. Los grandes desafíos que nos presenta los avances científicos y técnicos del mundo nos han dejado atrás. Imagine usted cómo estaremos nosotros si grandes universidades del mundo se sienten que han caído en la obsolescencia, que nos ha rebasado la ciencia y la tecnología. La cuarta revolución industrial ha impactado en todos los quehaceres de la vida, particularmente en la educación. Entonces nosotros necesitamos una revolución en la educación. No solamente es de discutir el estatuto del docente, no solamente es discutir las 200 horas de clase, sino que se requiere un cambio radical en toda la forma de enseñanza, en los currículos, en todo, un cambio. Se requiere también un reciclaje, una reactualización de todos los maestros. Y el cambio revolucionario en la educación va desde los párvulos hasta la universidad. Ese es un punto fundamental que hay que darle mucho pensamiento. Hoy los países, Renato, no se desarrollan porque tienen muchos recursos naturales o porque tienen mucho capital. Se desarrollan porque tienen suficiente recurso humano calificado, apto para enfrentar los grandes avances de la tecnología. Si un país no tiene ese recurso humano, ese país no puede desarrollarse. Entonces es una prioridad número uno, que generalmente los gobiernos, cualquiera que sea, no le dan mucha importancia. Bueno, esa es una cosa. La otra cosa es que sí, indudablemente, hay novedades en estas elecciones. Una novedad es que ha ganado una mujer, ¿verdad? Y es importante. Y hay que reconocer que doña Xiomara tiene un carisma propio, que el carisma de doña Xiomara no se lo hereda de Manuel Zelaya, todo lo contrario. Ella se gana ese carisma, ese liderazgo en las calles en el 2009, eso hay que reconocerlo. Ahora, también hay que reconocer, nosotros aquí estamos felicitando a medio mundo por el triunfo, pero realmente, fíjese usted que la ley electoral en ningún momento le dice a usted que los miembros del Consejo Nacional Electoral son representantes del partido. No se lo dice. Los miembros del tribunal deben ser personas independientes del partido. Pero aquí se pusieron de acuerdo unos dirigentes y nombraron sus representantes. Pero no hay que olvidar que ese Consejo Nacional Electoral ha tenido una cantidad enorme de problemas internos. Nada de entendimiento entre ellos. Eso afectó mucho el proceso electoral. Por otro lado, el Congreso, 2 días antes de la declaratoria de elecciones, es que aprueba una ley electoral que carece de muchas cosas positivas, tiene muchas cosas negativas. No hay un cambio radical entre la ley vieja y la ley nueva. Entonces, esas son cosas buenas. Por otro lado, felicitamos a las Fuerzas Armadas porque se comportó bien. Sí, esa es la obligación de las Fuerzas Armadas y todo el tiempo lo ha hecho, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué vamos a felicitar a las Fuerzas Armadas? ¿Verdad? Sí, es una obligación que le cuesta muchísimo dinero al país. Más de 100 millones de lempiras el traslado de las urnas, ¿verdad? Bueno, pero hay que reconocer también lo positivo. Por otro lado, fíjese usted que, como todos sabemos, la política hoy no se hace por intuición, se hace estudiando, investigando, con cifras duras, ¿verdad? Con investigación técnica y científica. Y yo quiero hacer un recordatorio, sobre todo para la juventud, porque estamos nosotros felices de la vida, porque hubo un abstencionismo de un 30 y pico %, muy bajo. El abstencionismo normal en cualquier democracia es aproximadamente de un 25%. Eso es lo normal, ¿verdad? Porque el abstencionismo, hay abstencionismo técnico, hay abstencionismo de oposición, hay diferentes formas de abstencionismo. Entonces, por enfermedad que no fueron a votar, en fin, por muchas razones. Pero fíjese usted bien, y los amigos que nos ven, en 1980 el abstencionismo fue 18%. ¿verdad?
En el 81, 21%. Fíjese usted. En el 85, 16% de abstencionismo. Cifra récord, ¿verdad? Por otro lado, en el 89, 24%. En el 93, 35%. En 1997, el abstencionismo, cuando llegó el presidente Carlos Flores, 27% de abstencionismo. Entonces, el abstencionismo comienza a crecer, por ejemplo, ya en el 2001. ¿Por qué? Después del Mitch, cuando hay aquella cantidad de gente que sale para los Estados Unidos. Entonces, ese abstencionismo sube. Entonces, cuando se hablaba aquí de que había un abstencionismo del 40%, era relativo, porque hay 1 millón de hondureños o más en el exterior que no votaron, ¿verdad? Entonces, pues, el abstencionismo en Honduras nunca ha sido dramático. En el 2005, cuando llega don Manuel Zelaya, el abstencionismo era 46%. Yo diría que el abstencionismo fue de un 20 y pico por ciento ya real. En el 2009, el 50%, el abstencionismo. Y 49% fueron a las urnas. Y en el 2013, el abstencionismo fue 38%. Y en el 2017 fue de 45%. Que fue las elecciones más dramáticas. Pero en este caso yo quiero señalar también otra cosa. Doña Xiomara va a sacar, yo creo que 1.7 aproximadamente. Ya lo pasó. Ya lo pasó el 1.7. 1.700.000 y pico. Una diferencia de 480. Claro, sí. Pero fíjese usted, para no hablar mucho, en el 97 el ingeniero Carlos Flores sacó 1.040.000, cuando solo eran alrededor de 2 millones y pico los electores. O sea que en términos absolutos, ¿verdad?, la votación del ingeniero Flores fue indudablemente extraordinaria, ¿verdad?, porque 1 millón solo el Partido Liberal, ¿verdad? Y luego también hay otro, en el caso del Partido Nacional, fíjese usted que en el 2001, ¿verdad?, la votación fue de 1.137.000, ¿verdad? Y en el 2009, Pepe Lobo sacó 1.200.000, solo el Partido Nacional, ¿verdad? Es bastante. Y luego, en el 2013, 1.140.000, y en el 2017, 1.400.000. ¿verdad? O sea, pues, que si vemos esas cifras relacionadas, el censo electoral versus la votación, ¿verdad?, no hay una cosa así tan dramática. Y entonces, yo no estoy subestimando la votación de doña Xiomara, todo lo contrario, la reconozco. Pero hay que tomar en cuenta, son 4 partidos, ¿verdad? Porque en las elecciones primarias, la votación de Libre fue de 500.000. Voto válido. ¿Ah? Voto válido fueron Otro válido, 511.000. sí, otro válido, correcto. Entonces, pues, pero ahí se suma una cantidad considerable de liberales. Cuando usted iba a los barrios, las colonias, miraba que estaban fundidos los liberales con la gente de Libre y los del Partido Nacional estaban por allá y estaba hecho una masa. Había una hermandad. Había una hermandad. Entonces, pues, eso hay que tomarlo en cuenta, que no vaya a creer la gente de Libre, como algunos piensan, que todos esos votos son de Libre. Eso no es así. El partido, los liberales se volcaron por el cambio. Y yo no sé hasta dónde, Eric, realmente es el cambio. No sé hasta dónde los votantes fueron porque querían un cambio. Yo creo que los votantes fundamentalmente fueron porque querían que saliera el Partido Nacional. Y había que votar por una opción. Por una opción. Y esa opción de cambio la supo interpretar Xiomara Castro Ahora, con pero- alianza de hecho. Y hay que pero- decirlo públicamente, si no se concreta esa alianza de hecho, No, Renato, no. las posibilidades eran mínimas para la oposición. No, es que- Porque había un Partido Nacional unido. Sí. Y ahí vamos a ver, más adelante voy a presentar un terminar. cuadro, porque también hay que decirlo, el Partido Nacional, en razón de la elección primaria, también creció. Sí, pero quiero señalarte otra cosa. Mira, hay que tomar en cuenta esto. Un partido, como el Partido Nacional, calificado por diferentes instituciones internacionales como un narcopartido, tú conoces Costa Rica. En un país como Costa Rica, ese partido no hubiera sacado la cantidad de votos que sacó aquí.
El Partido Nacional, no hay que subestimar, ha sacado el 34%. Es 1 millón y pico de electores. ¿Ok? Entonces, pues, no es que el pueblo hondureño quería ese cambio. Yo creo que los liberales de Narrala y algunos independientes sí querían la salida de Juan Orlando, sí querían la partida, pero hay una cantidad, una porcentaje grande del pueblo hondureño que ya ha votado por el Partido Nacional. Un partido totalmente No, eso no se puede desconocer. ¿Verdad? Pero aquí lo que hay que resaltar es que entre 14 candidatos presidenciales, todo el mundo trató de votar la presidencia de Juan Orlando Ahora, Hernández y que no llegara el Partido Nacional sí, a través de la candidata de Libertad sí, y Refundación. y son los que dan el triunfo ahí son los independientes y los liberales. Ahora, en el pero programa... quiero hacer ya, tenemos que ir a una pausa. Sí. En el programa tenemos que debatir también si tiene riesgos el Partido Liberal. Ajá. Sí, tiene riesgos el Partido Liberal. ¿Cuántos liberales votaron por Xiomara Castro? Bueno, por Xiomara Castro, el Partido Liberal pierde más de 150,000 electores en razón de la primaria. Muchísimo más. No, pierde, bueno, en comparación con 2017, en comparación con la votación primaria, el Partido Liberal pierde aproximadamente 350,000 electores. Un poquito. Pero hay que decirlo, Renato, o sea, cada elección es distinta. Cada elección es distinta. Y aquí siempre se dijo, Renato, las encuestas lo mostraron. Hoy el partido más grande siguen siendo los independientes. Y esa visión liberal que prevalece en un buen segmento de la población hondureña siempre va a estar ahí en el punto medio. Ahora, hay que resaltar algo. El votante nacionalista siempre va a tener esa visión conservadora. Y eso los hace a ellos tener ahí ese núcleo. Pero yo le digo, Renato, el Partido Nacional no tiene 1.200.000. Porque hasta en mi pueblo, liberales votaron por Tito Afura. ¿Y sabe por qué? Por ese chantaje, por esa extorsión del bono. Y lo hicieron, Renato. Entonces, que el Partido Nacional no crea que tiene 1.200.000. Yo al Partido Nacional, su capital electoral, yo lo doy en razón de 900,000 votos. Aquí estuvo Fernando Anduray. El Partido Nacional no tiene 1.200.000 votos. El Partido Nacional, su voto duro es el voto de elección primaria. Y en primaria, tanto el doctor Oliva como Tito Afura sacaron 970,000. Para mí ese es el capital electoral del Partido Nacional, que no supera el 1.000.000 de electores. Mira, el otro puntito que yo les iba a preguntar, pero que bueno, me interrumpieron y está bien, es si estos votos liberales que se decantaron por Xiomara Castro esta vez se queden en libre. Y ante la crítica de un partido que ha perdido de su identidad, libre absorba al Partido Liberal. Pero bueno, mira que Luis León solo mira y escucha. Solo mira y escucha. Pero déjenme ir a una pausa, no sin antes que Luis me resuma esa situación del escrutinio especial. Hoy es 9, en 19 días tienen que hacer la declaratoria. Ni el lunes ni el martes hubo escrutinio especial. Hoy es jueves ya. Hoy es jueves. El miércoles no hubo 9. escrutinio especial. Bueno, ¿tú crees que hoy comience, francamente? Bueno, primero, Renato, debo decir que esto es nuevo. Estoy acostumbrado a Eric haciéndome preguntas. Correcto, sí. Entonces, hoy lo veo al lado y esto es nuevo para mí. No, la verdad es que deben empezar ya. Me está reportando José Luis Moncada del Partido Liberal que ya está lista la gente del Partido Liberal para empezar la presencia. ¿A qué José Luis va a estar ahí como observador? No, parece que ya está la comisión que va a estar designada por parte del Partido Liberal para arrancar el escrutinio. Creo que el Partido Nacional ya la tenía definida. Entonces, si Libertad y Refundación la tiene ya, deberían empezar ya. Lo que creo yo es que no se puede dilatar más el proceso. Primero porque hay mucho... Por ejemplo, hoy ya hizo citatorios el Ministerio Público a candidatos que han estado señalados en este tema de inflar votos. O que han denunciado. O que han denunciado para fraudes. para Sí. hacer la consulta. Sí. Entonces aquí el problema será que el Ministerio Público esté avanzando una investigación sin tener resultados oficiales. Y yo creo que el Consejo Electoral que está tratando de hacer el trabajo que había que hacer. Y hay que ser honestos, Renato. Lo que está pasando para el escrutinio especial a nivel de diputados es lo que en algún momento pensamos que iba a pasar a nivel presidencial. Sí. O sea, a estas alturas nosotros estaríamos hablando del voto por voto presidencial. El pueblo hondureño masivamente fue que salvó el proceso electoral y nos evitó ese problema. Pero esto no se puede retrasar. ¿Por qué? Porque básicamente ya tiene los resultados presidenciales y municipales.
Y si no solventa este problema, lo que usted está haciendo es generando desbalance en la gestión electoral. Mira, y solo refleja la falta de cultura democrática. Sí. Por los diputados no sale el pueblo a matarse en las calles. No. Por la presidencia sí sale a las calles a matarse el pueblo. Y el otro tema que Y por los creo... alcaldes. Y este momento es momento histórico, sensitivo, porque de buenos diputados depende el futuro del país, con la elección de una Corte Suprema de Justicia independiente. Un momento histórico, Renato. Es un momento histórico, 2023. correcto. Y ahí es donde quiero apuntar, Renato. El pueblo hondureño habló en las urnas, es claro. Entonces, que candidatos de partidos se estén autoimponiendo, es decir, si tenía 20 votos y le puso el 0 al lado, se está autoimponiendo por encima de la voluntad del pueblo hondureño. Y eso me parece irrespetuoso hacia el pueblo hondureño primero y después hacia la democracia, porque nos ha metido en un bache del proceso electoral en el que ya no esperábamos estar. Bueno, miren, todas las preguntas que usted se está haciendo en este momento, todas las preguntas que usted se está haciendo derivadas del proceso electoral, cómo va a quedar integrado el Congreso, quién será el presidente del Congreso, respetará doña Xiomara Imel el acuerdo con Salvador Narrala, pero debe respetar ese acuerdo doña Xiomara con Salvador. Si Salvador no le complementa a los 5 diputados para la mayoría simple y libre, tiene que buscar aliados en otros partidos. Todas esas preguntas que usted se está haciendo, aquí se las vamos a responder desde la experiencia, conocimiento y sabiduría de mis 3 invitados. Mire, Pero será después de la pausa, don Jorge, porque tenemos 6 pausas comerciales aquí en Frente a Frente. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y paga. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y está pasando, está en tunota.com. Estos son nuestros titulares a esta hora de la mañana. Incertidumbre en integración del nuevo Congreso Nacional al no haber mayoría simple en ningún partido. Romeo Vázquez gana por amplia mayoría el voto en el extranjero. Parlacén se ha convertido en un refugio de funcionarios señalados según analistas. Xiomara podría devolver credibilidad para estar en la próxima cumbre de la democracia según Estados Unidos. Honduras es el país con mayor desplazamiento interno en toda América Latina, revela CONADE. Y lo que ya sabemos, Motagua perdió 2-1 ante Comunicaciones en la final de la Liga de la CONCACAF. Aquí tenemos todo, entretenimiento, columnas de opinión y todo por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al RAP. Bantrap te soluciona tus proyectos de inversión, capital de trabajo. Mire que hay preocupación en algunos diputados. No tanto por este proyecto de ampliar hasta el 12 de enero de 2022 las exoneraciones y el plazo para la presentación de informes a que hace referencia el artículo 1 del decreto 94-2021. ¿Sabes de qué decreto estoy hablando? Del financiamiento, de presentar esos informes. Correcto, tenemos hasta el lunes. ¿Hasta el lunes tiene? Hasta el lunes. Sí, Pues fue la idea es reforma que hicieron ampliarlo hace hasta el poco. 12 de enero. Hasta el 12. Sí. Fue el de hace poco, que para extenderles el plazo. Sí, entonces en la próxima sección seguramente van a ampliar la fecha de presentación. Pero lo que tiene preocupado a muchos diputados actuales, como por ejemplo Samuel Madrid, es la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en situación de peligro o riesgo inminente. sí. Qué barbaridad. Sí. El Estado tiene la obligación de salvaguardar el derecho a la vida, libertad, la integridad física de los funcionarios y exfuncionarios en situación de peligro o riesgo inminente y de prevenir, neutralizar cualquier tipo de riesgo, amenaza, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra o de algún miembro que puedan
o de algún miembro de su núcleo familiar inmediato. Ley de protección especial de funcionarios y exfuncionarios en situación de peligro o riesgo inminente. Hay el capítulo 2, las definiciones, el capítulo 3, categorías de protección especial, categoría 1, presidente de la República y expresidentes de la República, bueno, categoría 2, los magistrados, magistradas, exmagistrados, categoría 3, director y exdirectores nacionales de direcciones nacionales de investigación y así, varias categorías. O sea que hay temores, ¿verdad? Sí. Hay temores de los funcionarios actuales de lo que les pueda ocurrir ya después cuando dejen el poder. Sí. Bueno, sobre esto vamos a hablar, si nos queda tiempo, porque el tema es otro hoy. Me dice Samuel, ojo, me dice, con ese dictamen de protección de funcionarios, creo que convocarán mañana al Pleno. Vamos a leerlo bien para ver los alcances de esa iniciativa de ley. Ok, concentrémonos de nuevo en el tema electoral. Y me gustaría que para dinámica interrumpiéramos a Eric o a don Jorge o a Luis León en caso que queramos enriquecer o complementar un juicio. Así es. Tú me traes un cuadro. Ok, vamos a partir de dos preguntas. ¿Cómo se votó y por qué se votó? ¿Cómo se votó a nivel departamental, Renato? Y vamos a colocar en pantalla el siguiente cuadro que parte del último corte a las 7:45 de la noche. Vemos cómo Xiomara Castro triplicó su votación en razón de la cantidad de votos obtenidos por el Partido Libertad y Refundación en elección primaria. De 511,000 votos que saca el Partido Libre como voto válido en la primaria del 14 de marzo, Libre obtiene 1.709.000. Libre, con su candidata Xiomara Castro, bueno, hablemos de la candidata Xiomara, porque hay que admitirlo, y ya lo vamos a ver con el cruce de datos, obtiene 1.197.000. Yo creo que va a obtener el 1.200.000 ya con el 100% de las actas procesadas. Pero vamos a ver en el cuadro, Renato, cómo y en qué departamentos Xiomara Castro logra capitalizar ese voto por el cambio. Por ejemplo, en el departamento de Francisco Morazán, en razón del voto obtenido en elección primaria, Libre aumentó 323.813. La diferencia en razón de primaria fue de 228.907 votos. Solamente en el departamento de Francisco Morazán, que históricamente Francisco Morazán, y aquí está don Jorge Yescas, Francisco Morazán siempre fue un bastión del Partido Nacional. En el departamento de Cortés, el Partido Libertad y Refundación aumentó en 256.558 votos en razón del voto por Xiomara Castro. Revisando los 12 municipios del departamento de Cortés, el Partido Nacional no ganó a nivel presidencial ningún municipio del departamento de Cortés. Y apenas en el departamento de Cortés el Partido Nacional pudo retener la alcaldía de Omoa en razón de don Ricardo Alvarado. El voto arrastre de Xiomara incluso hizo perder algunas alcaldías al Partido Liberal en el departamento de Cortés. Ahora bien, vemos cómo... Pasa Lloro. Voy a Lloro. En Lloro, Xiomara Castro, en razón de la votación en primaria, Lloro aumentó 69.880, casi 70.000 votos. Casi 70.000 votos. En Comayagua, el voto de Xiomara Castro aumentó en 70.121 votos. Pero aquí hay un dato muy particular, Renato, porque difícilmente por el tiempo vamos a darle lectura a todos los departamentos. Choluteca, la votación en razón de Xiomara Castro aumentó en 77.808. Y es aquí donde damos cuenta, desde la óptica del voto racional, los temas, los problemas juegan un papel muy importante en el contexto. Las sedes fueron determinantes en el voto del pasado 28 de noviembre. El Partido Libre, y hay que admitirlo, yo como liberal, era el partido abanderado del no a las sedes. Y en Choluteca lo capitalizaron. Renato, Quintín, yo le tengo mucha admiración, pero a Quintín pierde la corporación. Desde la primera regiduría comienzan a integrarse los regidores del Partido Libertad y Refundación, de Salvador de Honduras y también del Partido Nacional. Sí, pero sostiene la alcaldía. Sostiene claro, gana la cabeza. Sí. En un departamento que históricamente fue nacionalista. Vea, pero en departamentos como Lancho... No, y solo déjame decir algo de Choluteca. Choluteca tiene algunos años, yo digo 2, 3, quizá 4 años,
de estar muy rebelde con el actual orden de cosas. Correcto. Yo no sé si era una rebeldía contra Mauricio Oliva, pero yo captaba en Choluteca una rebeldía contra el statu quo. Yo no creo que sea Dicen que hubo mucha migración de personas dedicadas a ilícitos hacia la zona sur que pudieron desestabilizar a Choluteca. Hubo mucho no asesoramiento. acabé de convencerme si era en razón de esto o era un desafecto hacia algunos políticos del departamento. Ok, pero ahora bien, vamos a poner el cuadro y creo que va a ser de más utilidad, por ejemplo, ver la migración del voto liberal. El Partido Liberal perdió 54.146 votos en Francisco Morazán. Solamente en Francisco Morazán, Renato. En razón del voto de primaria, el partido obtiene menos 54.146 votos. En el departamento de Cortés, el Partido Liberal pierde 42.822. En el departamento de Lloro, 11.800 votos. Bueno, y hay que decirlo aquí, Alexander López estuvo a poco de perder la alcaldía del Progreso. 300. Y aquí yo lo voy a decir, Renato, a nosotros los candidatos a alcaldes nos decían, Eric, no pide el voto por el presidente. ¿No pide el voto? No pide el voto por el presidente. Por el candidato Por el del Partido candidato Liberal a nacional. la presidencia. Y yo ¿Quién pedí- les decía eso? Las bases. Las bases. Porque nosotros queremos sacar al Partido Nacional. Pero yo pedía, o sea, yo siempre dije, viva el Partido Liberal. O sea, porque yo sabía que iba a haber, yo aproximadamente, Renato, de cada 10 liberales, 6 votaron distinto al candidato del Partido Liberal. Yo lo voy a decir públicamente, yo voté por el candidato del Partido Liberal porque yo soy candidato, tenía que ser leal con él. Ok, en Comayagua, el Partido Liberal perdió 13.270 votos. En el departamento del Paraíso perdimos 27.556 votos. Los Lempiras recuperan de ahí en todos. Vea usted cuántos votos se perdieron en Choluteca, Renato, 37.083 votos. Y otro departamento que perdió bastante votos fue el departamento de Copán, el departamento de Juan Carlos Elvir, 25.067 votos. Pero este voto que perdía el Partido Liberal lo capitalizaba Xiomara. O sea, se votó por Xiomara, no se votó por Libre. Porque entre más cerca es la elección, quienes simpatizan por la cuarta, la tercera opción, se decantan por una opción real. Los electores van a votar para ganar, Renato, no van para perder. Y ese se llama voto psicológico, donde los electores adoptan un comportamiento. Yo creo que no podemos negar que antes de la escinsión el Partido Liberal era mayoritario en Honduras, ¿no? Totalmente. Antes de la escinsión, de esa partición, el Partido Liberal era mayoritario. Ganábamos 2 Entonces, elecciones. tú dices que 6 de cada 10 liberales que votaron esta vez no le votaron al candidato del partido, sino que se fueron a votar por Xiomara. Para sacar al Partido Nacional. Eso es. Queremos sacar al Partido Nacional, nos decía. ¿Y sabe qué juega un papel muy importante? Las encuestas. Y las encuestas comparaban siempre la votación por Xiomara en razón de Yani. Ahora, Esa encuesta, perdón, don Jorge, mira, Eric, la estaba ganando Xiomara. el Partido Liberal, según todas las encuestas, incluyendo la última de Cis Galo, la militancia del Partido Liberal estaba entre 13 y 15%. La militancia del Libre estaba entre 12 y 13%. O sea que la militancia del Libre y la militancia del Partido Liberal es más o menos igual. Similar, sí. Similares. Un poquito más el Partido Liberal, un poquito menos. Entonces, ahora, ¿por qué el elector se fue por Xiomara y no se fue por el Partido Liberal? Porque tenía, digamos, exactamente las mismas posibilidades. Pero hay un problema. Yo quiero oír tu respuesta, pero yo tengo la mía también. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, De la suya primero y después que dé la que no, dé es Eric una la cosa suya. muy sencilla. Mire, yo soy poco dado a hablar de fraudes, porque si yo no tengo la prueba del fraude, no puedo hablar de fraude. Pero resulta que en las elecciones primarias, el CNA hizo un estudio técnico muy bueno, con asistencia técnica internacional. Y ahí se ve, por ejemplo, era sorprendente ver cómo en el departamento de Cortés, Luis Zelaya y Darío Vanegas no sacan un diputado, un candidato. Entonces, todos eran para Yani. ¿Y qué es lo que sucede? Que hubo un tremendo fraude en el Partido Liberal y en el Partido Nacional. En ese estudio del CNA aparece que el fraude que hizo el Partido Nacional es a favor de Papi, en contra de Mauricio Oliva.
A Mauricio Liu le hicieron fraude. Como en el Partido Liberal le hacen el fraude a Vanegas y a Luis. ¿Dónde se manifiesta eso ahora? Se manifiesta en las elecciones generales. ¿Cómo es posible que si el Partido Liberal allá sacó tantos votos, tantos candidatos, no sacó uno Luis, ni Vanegas? Entonces saca dos, escasos. ¿Por qué hubo fraude? El fraude dentro del Partido Liberal fue muy grande, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa, yo no estoy pensando que Yanni estaba metido en el fraude. ¿Por qué? Porque resulta que en el Partido Liberal, Luis no aceptaba a un grupo de liberales coludidos con el Partido Nacional. No lo aceptaba. Vanegas tampoco lo aceptaba. Y Vanegas, con más razón, porque los conocía, los tenía dentro. Entonces, ¿qué pasaba con esa cantidad de diputados que se estaban religiendo? ¿Qué pasaba? No encontraron dónde meterse. Entonces viene Yanni, que no tenía él el propósito de lanzarse a candidato. Fue la oportunidad de ellos. Y lo obligan, lo utilizan en el fondo. Un hombre inteligente como Yanni, con el mejor perfil de todos los candidatos. Era el mejor candidato. El mejor candidato. En razón de sus ¿verdad? capacidades. Lo utilizan estos y lo hacen perder. ¿Verdad? Y entonces con Yanni se va gente muy buena, liberales honestísimos, pero no son visibles. Los visibles son los corruptos, son los que estuvieron aprobando las sedes, son los que estuvieron aprobando, que no dijeron nada para los hospitales, son los que aprobaron el código de la impunidad, son los que estuvieron aprobando toda la salida de la MASI. Esos estaban apoyando a Yanni y esos no eran queridos en el partido, porque la militancia del Partido Liberal es más beligerante. Y cuando no le gusta un candidato a la base del Partido Liberal, se va para otro. En el Partido Nacional, la migración es menos, ¿verdad? Cuando no le gusta el candidato, pero vota por el partido. Entonces, para que lo dijera con más sencillez la gente, para usted, ¿por qué los liberales se decantaron más por Xiomara y no por Yanni con el voto en Claro, en esta elección del domingo 28 de noviembre? Y ¿Por Yanni, qué? no hay ninguna duda, que es un problema serio. Pero dice, un error, no, en realidad él es acusado de los Estados Unidos y los medios de comunicación internacionales, los analistas internacionales siempre preguntaban cómo es posible que vaya candidato un exconvicto. ¿Eso influyó? Eso influyó mucho. ¿Cree que es el factor fundamental? Es uno de los factores fundamentales. ¿Y tú qué crees? Bueno, y aquí está Luis, que maneja muy bien los términos electorales. Siento yo que, Renato, la gente vio la elección del 28 como una segunda vuelta. Al no haber legalmente en el régimen electoral una segunda vuelta, dijo, es hoy o nunca. Y es ahí donde la movilización masiva que hubo y que en gran manera la provocamos los candidatos a alcaldes, dio cuenta de ese margen de diferencia. Ahora bien, al haber una migración de los que simpatizaban por la cuarta, tercera opción, por una segunda, que era Xiomara Castro, evidentemente se votó por candidatos, Renato. No se votó por una bandera. Tú dices que los liberales no creían que Yanni iba a ganar, entonces prefirieron asegurar el voto a Xiomara para que certificara su triunfo. Exactamente. Correcto, y había un antecedente, Renato. Sí. Y aquí Luis y don Jorge y amigos televidentes, había un antecedente, 2017. Si Luis Zelaya en aquel momento pasa a formar parte de la alianza con Salvador a la cabeza y Xiomara designada, la oposición hubiera ganado. ¿Ya? Ya había un antecedente y en ese antecedente se marcaba que votar distinto a la alianza de hecho, conformada por Xiomara y Salvador, era darle nuevamente 4 años más al Partido Nacional. De acuerdo. Entonces se votó por candidato y no por partido político. Ni por ideología. Y ni por ideología. Y hay que decir, Y el primer votante jugó un rol importante ahí, Sí. porque en su pool de 14 candidatos solo habían 2 visibles para ellos, y uno es el que vieron señalado internacionalmente, lo vieron señalado internamente, con un desgaste en el que ellos crecieron viéndolo, a diferencia de una candidata que primero es mujer, y eso ya sugiere un cambio, y segundo, que logran articular, y en esto yo quiero reconocer mucho lo que hizo Libertad y Refundación, un discurso para contener todo el ataque que estaban recibiendo. Entonces, cuando yo miraba, por ejemplo, dirigentes de Libertad y Refundación decir, no, hombre, aquí lo dijeron, Renato, si el comunismo no existe, el socialismo no existe, los pocos temores que podían haber alrededor de ellos mismos estaban cortándolos, ¿no? Entonces, yo creo que el voto joven
el voto liberal que no estaba conforme con el Partido Liberal y que no estaba conforme ya con la mancuerna del Partido Nacional, también jugaron un rol importante. Y yo quiero agregar un voto que no estamos tomando en cuenta, el voto adulto, el tercera edad. Yo hice visitas en centros de votación, era sorprendente la cantidad de adultos mayores en filas, con bastones, con andadores. Creo que también este grupo poblacional que ya solo platica, decidió jugar un rol importante. Se hartó de lo que miraba en el país. De lo que Digo, miraba. no, cambiemos. Claro, porque, digamos, la tercera edad tiene ¿cuántos? 60 años, 70 años de vivir en este país, de ver que las cosas no cambian, de ver que el bipartidismo no solventó, y dijo, bueno, ayudemos para ver si con esto se puede. Yo creo que hubieron algunas variables que no estamos tomando en cuenta. Okay. Yo quiero, lo que dice Luis es un elemento sumamente importante. Y así lo reflejó el Latinobarómetro el 8 de octubre. Y vamos a colocar en pantalla esa imagen. Solo el 42% de los hondureños Léalo. le daba lo mismo un régimen democrático, Renato. Solo el 42%. Y en ese 42% estaban los adultos mayores, que son los que más votan en Honduras. Así es. Que son los que más votan en Honduras. Solo el 42%. Vea usted, Honduras en el pico. Y abajo, evidentemente, Costa Rica, donde hay un apego a la democracia enorme. Un escenario similar se reflejó, Renato, en 2009 cuando se da el golpe de Estado. Había una fotografía similar. Y esto nos mostraba que el país, que los hondureños en un gran margen le querían apostar a un cambio radical. Y el cambio radical era sacar al Partido Nacional. Exactamente, ese era el fin. El medio no importaba. Vamos a regresar aquí, Renato. Aquí hay otra imagen que refleja. Intención de voto. Intención total. Ve usted dónde está Honduras. Solamente 33 del 100% tenían una intención de voto en razón por qué partido votaría usted. O sea, solo un 33%. O sea, eso da cuenta, Renato, de que hoy por hoy los independientes siguen siendo el partido más grande en Honduras y votaron por el candidato, no por el partido. Ahora bien, Renato, me gustaría acá, selección de preferencias, porque es importante desde el punto de vista de la ciencia política explicarle a nuestros amigos televidentes cómo toman su razón de votar los electores. Históricamente en Honduras, Renato, se ha votado por el voto psicológico, que es la identificación partidaria, con el denominado bipartidismo. Evidentemente lo que prevaleció, Luis, Jorge, Renato, el pasado 28 fue un voto racional. Prevalecieron los problemas, por vez primera la economía, Renato, por encima del candidato, temas, la evaluación de la gestión del gobierno. La elección del 28 fue un gran escrutinio de los 8 años de gestión de Juan Orlando Hernández, Renato. Y me gustaría que lo volviéramos a colocar en pantalla porque, Renato, la economía, ¿cuántos hondureños perdieron su empleo en el contexto de la pandemia? La pandemia fue el mejor escrutinio para la gestión del presidente Juan Orlando Hernández. Y ahí los problemas, Renato, la última encuesta de Sigalu mostró que el principal problema del país era la corrupción. El principal problema de los hondureños era la corrupción y el segundo era el desempleo. Ok, vamos al candidato. Renato, ganó una mujer. Y hasta en razón del género, el cambio era Xiomara. Sí. O sea, no se votó por el color de una bandera. Si se hubiera votado por el color de una bandera, hubiera prevalecido el voto psicológico. Y Libertad y Refundación tiene que reconocer que, tal y como lo decía don Jorge, tenemos una militancia similar, porque en 2009 las élites partieron al Partido Liberal en dos. Ahora bien, los temas, Renato, ¿cuántos foros hizo usted sobre las sedes? Usted generó opinión pública acá sobre el tema de las sedes. Hizo perder las sedes al alcalde de la tercera ciudad más importante del país, a Apolo Crivelli. Hizo perder el voto presidencial al Partido Nacional en Choluteca.
En Islas de la Bahía, donde hay otro proyecto de sede, migraron 6.000 liberales a votar por Xiomara Castro. Ahí estuvo Xiomara en Islas de la Bahía. Pero fíjate que ahí todas las municipalidades las ganó el Partido Liberal. Sí. Ahora bien, vea el papel que jugamos nosotros los candidatos. Los candidatos alcaldes nosotros movilizamos y defendimos el voto. Yo, Renato, soy muy seguidor de las conferencias de Luis David Duque, el estratega en jefe del Partido Nacional del colombiano. Incluso tuve acceso a la conferencia magistral que él dio en la Ensenada a los candidatos a diputados y alcaldes, y también de JJ. Y ahí yo quiero reconocer públicamente también en el tema institucional, Renato, el censo. Y quiero felicitar a Rolando Catán, a Oscar Rivera y al doctor Roberto Beré, porque se cumplió al final, Renato. Y había aquella percepción psicológica que íbamos con un censo nuevo y que las posibilidades de fraude eran menores en razón de procesos electorales Se eliminó anteriores. el fantasma del muerto votando. Ahora bien, Renato, dice Duque y JJ que hay que motivar. El mejor motivador, Renato, dentro de la campaña era Salvador Narrala. Y Salvador Narrala, cuando da un paso al costado en su aspiración y se suma a Xiomara, psicológicamente dice, este es el camino, la alianza de hecho. Ahora bien, había que identificar y documentar los candidatos a alcaldes. Identificamos, documentamos a nuestros electores. Son 160 alcaldes liberales y de Libre. Solo teníamos 120, Renato. Ganamos 40 alcaldías. Después, los otros dos factores de éxito en el contexto de una campaña, según JJ y Luis David Duque, es la movilización y la defensa del voto. ¿Quiénes le defendieron el voto a Xiomara? No fue Racel Tomé, no fue Harry Dixon, no fue Jorge Cálix. Fuimos los candidatos a alcaldes de los 298 municipios, Renato. Fuimos los 298. ¿Quiénes movilizamos? No movilizó Racel, no movilizó Samuel Madrid. Fuimos los candidatos a alcalde, Renato. Yo moví 10 autobuses desde la capital a Texigua entre sábado y domingo, de código 0716, que estaban acá y que los habíamos registrado en Texigua. Ahora bien, dice JJ que dentro de esos factores de éxito dentro de una campaña también está el partido, el candidato, pero sobre todo dice el contexto. El contexto fue el mejor factor para darle el triunfo a Xiomara Castro. ¿Cuál era el contexto? Cansados de la corrupción, la pandemia. Renato, muchos hondureños que vieron perder a un padre, que vieron perder a un hermano, que vieron perder a un hijo, por la mala gestión de la pandemia del gobierno, votaron en contra. Y ahí está. Los temas juegan un papel muy importante. Las sedes. Una figura que le hizo mucho daño al Partido Nacional, y hay que decirlo públicamente, Renato, fue la constante generación de opinión pública de personas como Eval Díaz, tratando de imponer temas. Mire, Renato, no está saliendo Eval Díaz como diputado, no está saliendo, en un partido incluso que no lo reconoce como militante de ellos. Es el 8º diputado. ¿Y por qué no entra, Renato? Simple y sencillamente porque no obtuvo los votos. Y el 7º es Pedro Chávez. Y ve usted cómo lo que decía... Que fue Jorge, primero en las primarias. pero hay que decirlo. Y yo ahí tomo... Y el más votado. Y el más votado. Pero yo ahí tomo las palabras de don Jorge Illescas. Renato, en los 3 partidos, las élites hacen una composición de sus planillas. Y eso pasó en Francisco Morazán. Vean el Partido Liberal, Renato, quiénes son los 2 diputados que salen electos. Don Mauricio Villeda y Crixa Pérez. Crixa, que nunca fue de los primeros lugares. Pero yo quiero anotar algo ahí, porque lo hablamos una vez en el foro acá, cuando hablábamos de cruzar el voto. Ese voto cruzado está dejando gente fuera. O sea, aquí se habló mucho de que la plancha, que la plancha. Sí. Y incluso aquí hablamos una vez y dijimos, bueno, entonces, ¿votamos en plancha o votamos cruzado? ¿Qué es lo mejor? ¿Por qué no sale Eval Díaz? Si la posición de él era importante. ¿Por qué no salen esa base de diputados del Partido Liberal que estaban buscando reelegirse? ¿Por qué no salen personas que daban por sentado que iban a salir? Porque la gente cruzó voto. Hubo una mezcla entre plancha y cruce. Sí.
Entonces, cuando usted saca la plancha y saca el total, el cociente electoral va a jugar un rol. Pero cuando tiene que empezar a contar los votos individualizados para saber quién entra, ese voto cruzado juega un rol importante. Correcto. Entonces, yo sí quiero resaltar esto, Renato, porque esta composición del Congreso se está dando no solamente en que hay equiparamiento entre el otrora oposición, ahora nuevo oficialismo, y el otrora oficialismo, ahora oposición, y que el Partido Liberal va a tener que jugar un rol importante y su rol dependerá mucho. Pero las personas que están entrando también, Eric mencionaba el caso de Umaña. ¿Por qué entró Umaña? Por la votación masiva. O sea, la gente cruzó voto. Y si no se cruzaba voto, hubieran entrado los de siempre. Ahora, mire. Hubo un estudio de Rafael López Pintor, creo que usted lo conoce, es uno de los politólogos de mucha fama español. Hizo un estudio aquí, en Honduras. Y solo el 40% de la gente votó en plancha, en tiempos normales. ¿Verdad? Yo siempre sostuve que el voto en plancha no iba a ser decisivo, porque esta vez se iba a cruzar el voto. Y siempre se ha cruzado el voto. Solo 40% en todas las elecciones, 40% es el que vota en plancha. El resto cruza su voto. Perdón, y en ese cruce juega una variable adicional para que pase lo que está pasando hoy. La línea de diputados de Salvador Narrala. Antes había que cruzarlo entre libres, liberales y nacionales. Hoy hubo que cruzarlo también con Salvador de Honduras. Y eso generó más distribución en cuanto no a las cantidades, sino a quiénes. Pero tome en cuenta una cosa, Luis. Casi todos los candidatos de Salvador son de militancia liberal. Todos. No, y la tipología, yo estoy muy satisfecho porque en gran manera, Renato, hay que decirlo, en los departamentos más urbanos los electores supieron votar. Por ejemplo, yo estoy muy contento con la elección del doctor Hugo Noé Pino en el Partido Libre. Y es de los 4 más votados. ¿Quién? El doctor Hugo Noé Pino. Ah, sí. Al igual que en Cortés, el doctor Carlos Umaña. Se la jugó toda en el contexto de la pandemia, Renato, dando entrevistas, atendiendo también sus citas en el Seguro Social. Renato, me acaba de escribir el candidato presidencial del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, y me dice, buenos días, el Partido Liberal aguantó mejor la ola de votos a favor de Libre. Perdió solo 4 diputados y ganó 12 alcaldes. Lógicamente, era una elección simultánea en 3 niveles electivos. En el voto presidencial no nos fue tan bien. El Partido Nacional perdió 17 diputados y perdió casi 40 alcaldes. Evidentemente, Renato, el gran perdedor del pasado 28 fue el Partido Nacional. Si me hubiera unido, no sacamos todos esos cargos, porque al ser independiente logré recaudar más fondos y los transferí a alcaldes y diputados y tuvieron recursos para ganar. Renato, yo aquí... No, es que era lo correcto. Pero yo aquí públicamente quiero, Renato, yo quiero reconocer, el Central Ejecutivo nos cumplió a los candidatos a alcaldes. Nos cumplió, porque andaban unas aves agoreras queriendo castigar a los candidatos a alcaldes, Renato, que hicimos alianza de hecho con Libre. Y yo ahí quiero reconocer en razón del candidato presidencial Gianni Rosenthal y sus comisiones departamentales que nos cumplieron. Nos dieron el dinero para la defensa del voto, o sea, para pagarles a nuestra gente, porque se paga, Renato, son 500 lempiras a cada persona. Otros van de manera voluntaria. Y aquí me dice un cuarto mensaje, Gianni, y la prueba es que Narrala tenía más intención de voto que mi persona, y solo saca 10 diputados y el Partido Liberal saca 22. Yo creo que hay que reconocer la fuerza del Partido Liberal a nivel local. Sí. Aunque a nivel presidencial, a nivel de alcaldía, aunque sigue 95, Renato. Aunque sigue bajando la tendencia en voto presidencial en los últimos 3 procesos. Y diputados también. Su fuerza es las municipalidades. Y eso yo sé que el candidato Rosenthal lo tenía claro y le apostaron a la base y creo que fue un buen trabajo. Y en el fondo, a ver, porque creo que debemos mencionar ese rol del Partido Liberal que va a jugar en el Congreso Nacional, pero que también pone en vilo el futuro del partido. Y a ver, el Partido Liberal, si se hubiese unido a la alianza, hubiese sido absorbido por Libre. Totalmente. Comparto plenamente ese criterio. Y se acababa el Partido Liberal. Comparto plenamente ese criterio. Lo absorbe Libre. Y se acababa el Partido Liberal y adiós Partido Liberal. No, ¿cree usted que no? No, depende. Si el Partido Liberal se alía con el Partido Nacional en el Congreso, es la tumba. No, pero eso es otro escenario. Ese es otro escenario. Ahí sí. Estamos con el escenario de una alianza
preelectoral del Partido Liberal aliándose con Libre, con Salvador de Honduras. Por eso Yanis sostiene La opinión de Luis es que lo absorbe Libre. Por eso Yanis que sostiene que si se une a la alianza es él el candidato, porque entonces quien va adelante es el Partido Liberal. Si lo hubiesen hecho al revés y Yanis se une, se absorbe. Entonces el Partido Liberal hubiese tenido un gran riesgo de sobrevivencia. No creo eso. Yo creo que sí lo absorbe. Por ejemplo, ahora, que fue una cantidad enorme de liberales a votar por Xiomara. No por Libre, por Xiomara. Por Xiomara, sí. Por Xiomara. Algunos de esos, dependiendo el tipo de gobierno que haga Xiomara, pueden quedar. Se van a quedar. Se pueden quedar. No, Renato, pero fíjese que yo le quiero dar una recomendación enorme al Partido Libre. Si algo le hizo bastante daño al Partido Nacional fue insistir en esos 50 años. Vamos por 4 años más, vamos por los 50 años. El pueblo salió a votar, porque hasta acá nomás. Si el Partido Libre, públicamente, ellos tienen que tener su estrategia como partido y es viable, lo que no ha tenido el Partido Liberal, Renato. Yo le digo, siempre nos dicen a nosotros, los alcaldes son el músculo vivo del Partido Liberal. No nos toman en cuenta para las grandes decisiones, Renato. Y eso es lo que hay que mejorar a futuro. Yo se lo digo aquí públicamente, fíjese que andan ahí los cabildeos para la MON. Y quienes quieren tomar la decisión son personas distintas a los alcaldes electos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y aquí lo decía, ¿cómo se llama? Don Jorge. Yo quiero felicitar, y yo lo voy a hacer, Yanis mostró tener voluntad para concretar la alianza. Y hay que decirlo, en el Partido Liberal, no solamente el candidato toma las grandes decisiones, Renato. Hay una élite también que juega un papel muy importante. Contrario al Partido Libre, donde ahí es el expresidente Zelaya. Y yo también lo quiero felicitar. Porque el expresidente Zelaya fue el gran arquitecto de esa alianza. Yo veo que tú felicitas a todo el mundo. Sí. No. ¿Sabe por qué? Porque todos, hay un mérito, Renato. Vaya, yo le digo algo. ¿Cuántas veces miró usted al expresidente Zelaya detrás de Xiomara? Se supo esconder, Renato, porque no tenía que el expresidente Zelaya hoy por hoy es de los políticos que más anticuerpo tenía en la política. Y él lo supo interpretar. Lógicamente hay un formato, hay un focus group donde los estrategas, ellos levantan y vieron. Pero yo le digo, Renato, con Yanis andaba gente que los liberales no nos sentimos afines a ellos. Y se convertía en aquel cuadro, en aquella vitrina que no nos hacía cercanos a ellos. Pero yo creo que ahí es donde el Partido Liberal, al no unirse a la alianza, irse aparte, poder obtener recursos de deuda política para poder apoyar un poco a sus bases, le da 4 años de oportunidad para ver qué puede hacer. ¿El Partido Liberal? El Partido Liberal. Bueno, yo creo que, mire, nosotros tenemos 4 elecciones perdidas, los liberales. 4. Sí. Es mucho, es demasiado. Y ¿quiénes son los responsables de esto? Son los dirigentes, no las bases, son los dirigentes. Entonces yo considero que en el Partido Liberal muchos dirigentes deben dar un paso al costado. Si no dan el paso al costado, el Partido Liberal no se va a levantar. El Partido Liberal necesita recambio, necesita nuevo liderazgo, necesita una nueva visión de lo que es un partido contemporáneo, que no lo tiene con los viejos liderazgos. Hay viejos liderazgos buenos, no estoy diciendo que todos son malos, pero los que han dirigido el partido, los que han conducido el partido, no lo han conducido adecuadamente. Usted analiza cada 4 años de los que han estado en el Central Ejecutivo, ¿qué se ha hecho? ¿Ha habido reclutamiento? No ha habido reclutamiento. ¿Ha habido capacitación? No ha habido capacitación. ¿Ha habido en el partido innovación? No ha habido innovación. Y por ejemplo, yo miraba un montón de amigos míos que estaban con Yanis y que me reunía con ellos. Ese era el liberal nostálgico, ¿verdad? El liberal que está viviendo el pasado, ¿verdad? Y que miraba en Yanis a Jaime Rosenthal. Jaime Rosenthal era otra cosa. Jaime Rosenthal lograron 3 veces las elecciones, los mismos liberales. Jaime Rosenthal era un hombre extraordinario. Entonces, resulta que ese voto, ese liberal nostálgico, pensando en hacer lo mismo que había antes, y que los liberales iban a estar bajo las piedras, ¿de dónde? ¿Verdad? Entonces,
si no hay Salieron. un paso al... Salieron debajo de las piedras Claro. Pero sacar para al votar a partido, Xiomara. para sacar al Partido Nacional. Sí. No, es que se votó a sacar al Partido Nacional, Renato. Pero salieron no el debajo Partido de Liberal. las Pero tal Entonces, vez sacando, perdón, yo pienso que hay que hacer eso, yo digo, un paso al costado de los dirigentes. pero sacando ¿verdad? el Tampoco soy partidario de lo que está diciendo un grupo de liberales, de irse a tomar el central ejecutivo, sacar a esta... No, yo no soy partidario. Todos somos necesarios. No, doctor Rey. eso no es no es Todos somos necesarios. ¿Ah? Ustedes decían, Pero no. para mí, sacando el enfoque de la discusión solo del Partido Liberal, este proceso electoral lo que demuestra es que nuestro sistema de partidos políticos debe actualizarse. Sí. Seguimos haciendo política Así como es. hace 40 años, Sí. seguimos manejando los partidos políticos como hace 40 años Correcto. y seguimos defraudando a la gente como hace 40 años. Entonces, así es. de Si acuerdo. el Partido Nacional, el Partido Liberal, incluso Libertad y Refundación, Salvador de Honduras, que está en proceso de construcción, no evolucionan, no se modernizan, no se vuelven esos espacios de inclusión, de apertura, de diálogo, los partidos políticos también en Honduras tienen las horas contadas. Aquí ya quedó sentado que aquí se ganó no por partido, sino por candidata. Por candidato. Entonces, hagamos una proyección a 2025, las elecciones 2025. ¿Vamos a volver a votar por candidatos o por partidos? Entonces, si vamos a volver a votar por candidatos, los partidos son innecesarios. Sí. Y nuestro sistema electoral ya no Sí. ocupa partidos políticos, Así ocupa es. candidatos como lo hace Guatemala, por ejemplo, que se activan solo para el proceso electoral. Entonces, yo creo que es importante que los partidos políticos entiendan que si no se modernizan, si no evolucionan, si no son abiertos, si no se hacen transparentes, Renato, la gente ya está cansada de la corrupción. Si siguen actuando como han actuado con este asunto de la elección en el nivel electivo de diputados, Mire, van a desaparecer. esa primera sesión del Congreso Nacional en enero va a dar la pauta Mire, de cómo va a ser. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Solo termino leyendo este mensaje de Julio Navarro Pozo. Paisano del paraíso, de Arenales, Sí. del NIL. Me dice Julio, desfigurado el micheletismo en Lloro, apenas sacó un diputado y solo va ganando Alcaldía del Progreso. Solo sacó 24,000 votos presidenciales contra 104,000 de Xiomara y 75,000 de Afura. Luego me dice, admirable la lealtad de los liberales llanistas, dice. Sacó 339,001 votos en las elecciones primarias 2021 y en estas generales, con el 98% de las juntas receptoras de votos ingresadas, está sacando 336,115 votos. Se fueron con libre en estas generales 230,242 votos que sacó Luis Zelaya y 109,127 votos de Vanegas. No tan mecánico, pero sí una estimación. Admirable con la plancha los liberales llanistas, con el 10% de votos presidenciales, obtuvieron 17 de los diputados. Libre con el 50,63% de los votos, solo obtiene el 39,8% de los diputados. Y el Partido Nacional, otrora planchadores, con el 36,43% de los votos, solo obtiene 33,5% de los diputados. Bueno, es la opinión de Julio César Pero, Yo le mire, hice, Navarro yo le hice Pozo. unas observaciones. Algo de lo que estamos le hice hablando- unas observaciones ayer a Julio Navarro porque también me compartió esas premisas. Él le apuesta mucho al voto militante, Renato. Sí. Julio Navarro ahí tiene un poco de sesgo con el Partido Libre. Por ejemplo, de los 22 diputados que obtiene el Partido Liberal y que le da posibilidades reales de pelear la presidencia del Congreso, porque es una lucha de poder, Renato. Sí. Aquí el principal desafío para Libre es que Salvador obtuvo solamente 10. No, ahí hay que negociarlo. Y hay que negociar. No, hay que Ahora, negociarlo. Renato, por ejemplo, de los 22, de esos 22, 6 diputados son distintos al movimiento de Yani en la elección primaria. 5 son de los que participaron en el movimiento de Luis Zelaya y 1 del movimiento de Darío Vanegas. Pero aquí lo que tiene que prevalecer en el Partido Liberal es un gran reto, es la disciplina partidaria. Es La disciplina partidaria. O sea, si se le presenta la oportunidad al Partido Liberal de luchar por la presidencia del Congreso, tienen que hacerlo, Renato. Así es. Tienen que hacerlo, Renato. siempre que no sea con el Partido Nacional. Siempre que no sea... Pero si el Partido Nacional le da los 44 votos para que sea presidente un liberal, Renato, el favor voto se de paga. castigo al partido... Porque el Partido Liberal también capitaliza un voto de castigo.
En 2013 se le presentó la oportunidad del siglo al Partido Liberal de presidir el Congreso, Renato. Ah, ahí está don Mauricio. Bueno, esa imagen, Renato, de lo que decía Julio Navarro, en efecto, y la vamos, ojalá la podamos colocar en pantalla. Por ejemplo, ahí está. En efecto, los votos de Luis y los votos de Vanegas migraron del Partido Liberal. ¿Con cuánta diferencia gana Libertad y Refundación? Libertad y Refundación va a terminar ganando 400.000, 1.200.000 votos. No, la diferencia. La diferencia, 400, casi medio millón. 480.000. 400. Repetime lo que dijiste. Los votos de Luis y de Vanegas migraron del Partido Liberal esta vez. Votaron por Xiomara Castro. Sí, porque hay que decirlo, Renato, son votos 100% oposición. O sea, alguien que simpatizaba con Luis, alguien que simpatizaba con Vanegas, quería sacar al Partido Nacional. Pero fíjate, Eric, una cosa. Yo calculé y les decía a mis amigos liberales llanistas, les preguntaba cuántos votos aspiran ustedes. Entonces me decían entre 750 y 800.000. Era para mí imposible. Entonces yo les decía, mire, no va a sacar más de 350.000 votos. Yo hacía mis cálculos, porque se manejan con estadísticas estas cosas. Entonces yo les decía, mire, para mí no saca más de 350.000 votos. Y ahora estamos hablando que va a sacar menos de 150.000 votos menos en razón de 2017. Sí. La otra imagen, Renato, y es aquí donde el Partido Libre tiene que saber interpretar que se votó por el cambio. Renato, 511.000 votos válidos representó la elección primaria del Partido Libre. Sí. Y Xiomara, mire, Xiomara saca en elección primaria 404.238. Y está ganando la elección presidencial con 1.700.000. O sea, Claro. más que triplicó su votación. Sí. Liberales, ¿Quién votó por Xiomara? liberales, Independientes. Salvador, Primer votante. Salvador. independientes. Ahora, Renato, aquí queda una gran pregunta. ¿De cuánto es el capital electoral de Salvador Narrala? Es correcto, esa es la gran pregunta. Todavía no podemos. Yo hice un cruce, Sí, Renato, sí. yo hice un cruce con la elección de 2017. Ajá, vamos a ver si coincidimos. Para mí, Salvador Narrala tiene un capital electoral como de 700.000 electores. No, No. yo calculé menos. Menos. Según mis cálculos, también estadísticos, calculaba que Salvador andaba más o menos de los 500.000 votos. Entre 500 y 700. Sí. Es que 500.000 la única base estadística para poder medir a Salvador es el PAC 2013. Sí, el PAC Entonces, 2013. póngale un crecimiento promedio según crecimiento Se poblacional. sacó y andamos por ahí. 434.000 Ahora, en yo 2013. les pregunto, si Salvador sostiene su candidatura presidencial en el Partido Salvador de Honduras, ¿qué escenario tendríamos ahora? ¿Los liberales se hubieran decantado por Libre o por Salvador? Se hubiera fragmentado el voto, Renato, y hubiera fragmentado. hoy tuviéramos a un Tito Fura de presidente. Sí, así O hubiese sea, sido. el batacazo Así de la es. derrota del Partido Nacional la da Salvador Narrala con la Así Alianza es. de Hecho. Entonces, vamos a ese punto. ¿Merece Salvador que se le cumpla el acuerdo de que uno de sus diputados debe ser el próximo presidente del Congreso después de la pausa comercial? Yo le quiero hacer una consideración. Ya volvemos con Frente a Frente. Llegamos al momento culminante. Eric Mejía, en su análisis, me dice que el próximo presidente del Congreso Nacional es un liberal. ¿Por qué, Eric? Porque los números son claros, Renato. Ahí está la imagen de diputado, la vamos a colocar en pantalla. No va a variar mucho. No, Permítame, voy a activar el Sí. Apple TV porque... sí, no va a variar. No, Ok. no. Puedes leerlo, puedes Ok. tenerlo ahí tú como Eh, insumo. El Partido Libertad y Refundación obtiene 50, Renato. Yo conversé el domingo con el doctor Eguno de Pino y Libre está en toda la disposición hoy de cumplirle a Salvador con lo prometido, de darle la presidencia del Congreso. Pero lamentablemente para la Alianza de Hecho, Salvador solamente obtiene 10 diputados. Pero Porque Salvador abandonó a sus candidatos a diputados. Y Salvador tenía para sacar diputados por residuo en Choluteca y en Comayagua.
pero la campaña de Salvador en estos dos departamentos para sus candidatos a diputados fue mínima. Y hay que decirlo también. Suyapa Figueroa y Carlos Umaña no salen por el voto de arrastre de Salvador. Hoy por hoy la doctora Suyapa Figueroa es de los personajes más populares del país, al igual que el doctor Carlos Umaña. Ligia Ramos igual, Renato. El doctor Matthew. Vea, 3 de los 4 médicos de Francisco Morazán de Salvador son médicos. Ahora bien, en Cortés hay un reconocimiento público hacia la gestión de oposición de Luis Redondo, de Fátima Mena, que para mí Fátima Mena es hoy por hoy la candidata más potable dentro del grupo de 10 diputados electos por Salvador para ser cabeza de un posible congreso liderado por esa alianza, de hecho, que solo tiene 60, porque Fátima Mena ya fue diputada. Fátima Mena puede capitalizar el apoyo de la empresa privada, porque aquí la empresa privada va a jugar un papel importante, Renato, y hay que decirlo, un sector de la empresa privada le apostó a Xiomara. Ahora bien, surgen nombres como el de la abogada Maribel Espinosa, una abogada muy respetada, pero ya públicamente diputados de Libre dicen no apoyaríamos una presidencia en razón de la abogada Maribel Espinosa. Entonces, vámonos al otro lado. ¿Cuántos diputados saca el Partido Nacional? 44. Ellos no van a aumentar en razón de 44, y me lo dijo a mí Tomás Zambrano, que Tomás Zambrano era el candidato más potable del Partido Nacional para ser presidente del Congreso. 22 el Partido Liberal, pero también no solamente se trata de números, Renato, se trata del candidato idóneo, porque en el Partido Liberal hay un ex candidato presidente del partido. Por ejemplo, ahí surgen nombres como el del abogado Mauricio Villeda, pero el abogado Mauricio Villeda, y hay que decirlo públicamente, en 2013 no le quiso ceder la presidencia del Central Ejecutivo a Yanni, y había un pacto de caballeros, y al final no se le cumplió. Bueno, ahí está el caso de Yuri Sabas. Yuri Sabas fue muy leal con Yanni Rosenthal en esta campaña. Y es un candidato y es un diputado que logra una nueva reelección porque ha hecho una buena gestión en el Congreso, Yuri. Pero también hay otro nombre, Renato, Marlon Lara. Él es de Cortés, afín a la empresa privada, afín a Yanni Rosenthal y también afín a Luis Zelaya. Bueno, lo que me estás diciendo es que Libre no elegiría al presidente del Congreso porque no hace mayoría simple con Salvador Narrala. Hay un antecedente. Entonces que los nacionalistas y los liberales que sí pueden tener mayoría simple elegirán al presidente del Congreso. 66 más el voto de la DC más el voto del PAC harían 68. Pero ahí también va a haber un parteaguas en el Partido Salvador de Honduras. Diputados del Partido Salvador de Honduras apoyarían. Sí. La guitarra. Hay algo que aquí se está olvidando. ¿Cuál es? En el documento que se firma entre Libre y Salvador Narrala, dice el documento que Libre le va a dar la presidencia del Congreso a Salvador Narrala, no importa la cantidad de diputados que saque el Salvador Narrala. No importa la cantidad de diputados que saque Salvador Narrala. Eso dice el documento. Entonces Salvador puede sacar 6 diputados y tiene la presidencia del Congreso, si Libre le Pero 65. No, pero Libre solo tiene 50. Permitime, eso no dice el convenio. Entonces puede hacer alianzas con los liberales, ¿verdad? Pero con la presidencia de Salvador, porque ese es el compromiso que hay. Ahora, yo le digo, Renato. El compromiso no dice si Salvador tiene suficiente, no. Dice cualquier número de diputados que tenga Salvador Narrala tiene la presidencia. Sí, haciendo acuerdo. Entonces, Libre. Haciendo acuerdo con los liberales, pero los liberales no tienen ese compromiso. Claro, los liberales no tienen compromiso. Entonces, pero pueden negociar, darle una vicepresidencia, ¿verdad? Pero Libre, si sostiene su palabra, tiene que sostenerle a Salvador la presidencia del Congreso. Renato, en 2005, el parteaguas para el golpe de Estado se da en 2005 con la presidencia del Congreso. El candidato del presidente electo, Manuel Zelaya, no era Micheletti, era el ya desaparecido Roland Valenzuela. Y la estructura territorial del Partido Liberal le comió el mandado al presidente electo y eligieron a Micheletti como presidente del Congreso. Partiendo de ese antecedente de 2005 a estas alturas del partido, evidentemente el expresidente Zelaya, como coordinador de esa alianza, de hecho, ya ha tocado puertas del Partido Liberal, porque sabe que la elección del presidente del Congreso es en razón de números. Ahora, evidentemente en Libre hay buenos candidatos, Renato. Jorge Cálix
es un diputado que su votación, como más votado, vale la palabra, da cuenta de su gestión. Es un excelente diputado Jorge Cálix. Pero cuando usted ve en esa imagen que atrás de la presidenta electa Xiomara Castro está Héctor Manuel, se está trabajando ya en el Partido Libre en razón de una herencia política. No le van a dar la presidencia del Congreso a Jorge Cálix, por muy talentoso que sea, Renato. Y ayer que Beatriz Vea, Valle... Eso está bueno, no me río por nada más, sino que está muy bueno para el análisis. Sí. Miren lo que está diciendo Eric. A Jorge no le van a dar la presidencia del Congreso, porque es competidor ¿de quién? De Héctor Manuel. Automáticamente... De Héctor Manuel Zelaya. Sí. Y la familia Zelaya quiere heredar presidentes Y para tiene- mucho tiempo en el No, futuro. Y dentro de la No, estrategia... si son populares y si la gente les da el voto, tienen derecho. No, pues. y Héctor Manuel ya lo prepararon en España en materia política, Renato. Él está ahí con su madre jugando un papel como coordinador, pero Héctor Manuel ya fue preparado en comunicación política en España. Ahora, Jorge Cálix es un muchacho talentoso, de lo mejor que hay en el Congreso, pero automáticamente el presidente del Congreso, a excepción de Rodolfo Irías Nava, todos han sido candidatos a la presidencia. Ahí está el ejemplo del doctor Oliva, Pineda Ponce, Pepe Lobo, no le van a dar la presidencia. Carlos Ahora, Flores. recordemos algo, don Jorge, que el presidente del Congreso solamente atiende la agenda política y quien preside es el primer vicepresidente. Ahí Fíjate, puede pero jugar un fíjate papel que tú importante Jorge estás Cálix. haciendo un análisis con base en el pasado, pero yo te estoy haciendo un análisis de un compromiso que tiene Libre de dar la presidencia a Salvador. Por razón de números. Independientemente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Libre? Negociar con los liberales, pero no la presidencia, porque la presidencia es de Salvador. Los liberales nunca votarían por un diputado en razón de Salvador Narral, a excepción de Maribel Espinosa, es muy buena amiga suya, que a Maribel Espinosa era la vicepresidenta del Partido Liberal. Y ahí, mire, tiene un enorme sesgo Julio Navarro con don Roberto Micheletti. Y en efecto, ya el liderazgo de don Roberto Micheletti ya es decadente. Pero esos liberales en Lloro votaron por Maribel Espinosa. Pero yo diría, Renato, tal vez, creo que el pueblo hondureño fue muy sabio en este proceso Correcto. electoral. Supo elegir contundentemente a su presidenta, supo elegir contundentemente a sus alcaldes Así es. y definitivamente supo elegir contundentemente la conformación del Congreso Nacional. Si lo vemos fríamente, como cualquier persona lo vería, sin los análisis que podemos hacer, tiene mitad del Congreso ahora oficialismo y mitad del Congreso ahora oposición. O sea, la idea en la mentalidad del hondureño es que liberales y nacionales van a ir juntos. Esa es la idea que circula. Y que que Salvador de Honduras. y que Libre van juntos. Entonces PAC y Democracia Cristiana, que están ahí, también se piensa que se va con los nacionalistas y se va con los liberales. Fue tan sabia la decisión del pueblo hondureño que el equilibrio está así. Si estamos en un Estado de Derecho donde deben haber pesos y contrapesos, creo que esa campaña del Partido Liberal, ni la izquierda ni la derecha, debería ser la mejor opción para tener un presidente del Congreso Nacional. Teniendo en cuenta, Renato, que si en este balance, aquí tenemos a los liberales, si en este balance está así, los liberales se suman al nuevo oficialismo a derogar el Código Penal, la balanza se nos va para acá. Si el Partido Liberal se une para derogar las sedes, la balanza se nos va para acá. Y si el Partido Liberal se sostiene acá, debe haber mucha negociación política, que es algo que nos faltó en el Congreso anterior porque había mucha imposición y que ahora el pueblo hondureño obliga a los partidos políticos a tener que negociar. Luis, entonces tú no descartas que el próximo presidente del Congreso sea un liberal. Por la figura que dijo Eric. Sí. El presidente es quien maneja la política. La agenda. ¿Qué se habló de don Mauricio Oliva? Que tuvo la capacidad de sentarse con las bancadas, dialogar y avanzar. Necesitamos a alguien que pueda conciliar. ¿Y quién está al medio? Ahora, ¿y tú crees que la gente, que el votante entienda ese asunto de los contrapesos en democracia No. y no juzgue de corrupto al Partido Liberal Así es. si buscando la presidencia del Congreso forma alianza con los Y nacionalistas? es que ese es el otro problema. Ese es El el Partido Liberal tiene una gran oportunidad de reivindicarse socialmente. De acuerdo. Así que muchas de las decisiones que el Partido Nacional tome serán para levantarlo o para sepultarlo.
Y ahí es donde creo yo que debe haber primero esa idea de que esa bancada, que no es totalmente de Yanni Rosenthal, se consolide como una bancada del Partido Liberal, donde no hayan voces de afuera llamando y generándoles problemas a ellos mismos. Una vez que tiene esa bancada controlada, que es lo ideal, que es lo que debería pasar, el Partido Liberal tiene que tener la suficiente capacidad para no correr a apoyar o no apoyar decisiones. A mí me parece que lo que se mueve en el Congreso Nacional está en manos de ellos. De aquí para adelante. Renato, solamente ahí un punto. Y si el Partido Liberal asume ese reto histórico, el Partido Liberal, ya siendo cabeza del Congreso, no tiene que verse como un contrapeso al Ejecutivo, sino como un equilibrio. Como un mediador, exacto. Como un equilibrio. Excelente lectura la que hace Luis. Porque hoy esa reducción de diputados es en razón del escrutinio público al que fue sometido el Partido Liberal en razón del comportamiento de su bancada. O sea, tiene que ser el equilibrio entre todas las fuerzas políticas y entre todos los poderes del Estado, porque el momento histórico 2023... Pero lo que yo pregunto, ¿no crees que quede herido el Partido Liberal si logra la presidencia a través del apoyo de los votos nacionalistas? Claro. Claro que Renato, Se hunde. pero lo que decía... ese es el puntito. Pero lo que decía Luis es muy importante. Todo, Porque la gente no entiende de contrapeso claro, en Honduras. pero una cosa, no hay cultura pero democrática Renato, para de eso. entrada la gente va a decir otra vez esos dos se pusieron Correcto. de acuerdo Esa y es quieren, la y idea. quieren hacerle Renato, y vamos a usar un doreñismo y quieren hacerle la cama a Ahora, Xiomara y ¿por qué no pensamos, Eric? pero en la gestión, una vez siendo presidente, Ahí pueden voy. recuperarse. Correcto. Es decir, es el medio para el fin. Correcto, sí. Pueden salir golpeados de otra vez estos dos pero si en la gestión presidencial Correcto, sí. hacen lo que deben hacer, puede funcionar. Correcto. Ahora, hay un compromiso libre con Salvador. No sé cómo lo van a lograr porque necesitan votos del otro lado. Claro. Pero ahí está otra cosa. Para que se cumpla el compromiso con Salvador, perfectamente bien Libre puede hacer y Salvador puede negociar con los 6 diputados que no son de Yane. Perfectamente bien. Y ahí tiene los suficientes para poder... Pero ahí vuelve a generar una profunda división al Partido es que Liberal. está. ¿verdad? Esa división Pero no hay que se cura. Renato, mire, ve, No se cura. Renato, ¿sabe cuál es el principal reto del próximo presidente del Congreso? Es que póngale 22 diputados liberales y los 60 de Narala y Libre. No alcanzan mayoría calificada, Renato. No, estamos claros en eso. Ahí no alcanzan. la negociación Y debe estar ahí. yo valoro mucho el análisis de Luis. Todo va a depender de la gestión. Si el presidente del Congreso es un liberal y se pone, por ejemplo, del lado de derogar las sedes, se pone del lado de reformar ese código penal, el pueblo lo va a ver bien, Renato. La imagen viva de los partidos en tiempo no electoral es su bancada y son sus alcaldes. Eso es evidente. Pero aquí también ese papel juega un papel muy importante, lo que usted dice, Renato. Esa chula, que van a hacer maridaje con el partido. Aquí es una lucha de poder, Renato. Si el presidente del Congreso es un liberal y sabe interpretar lo que el pueblo quiere y hace una excelente gestión, el pueblo lo va a valorar en razón de voto. Ahora bien, si vuelve a hacer ese, entre comillas, maridaje, es el entierro del partido. Y yo quiero agregar, Renato, sé que usted ya no tiene mucho tiempo, pero hay otro tema que no podemos tampoco aislar. ¿Y si la presidencia se lograra mágicamente en manos del Partido Nacional? Si los liberales no se decantaran ellos por un candidato, sino por un nacionalista, ¿qué pasaría con un presidente nacionalista en un gobierno de Libertad y Refundación? También es otra oportunidad para el Partido Nacional, para empezar a recuperar confianza. Entonces va a decir el presidente, no, miren, revisemos el Código Penal y puede generar otra vez simpatía ciudadana o obstaculizar. Y pongamos otro escenario, que el presidente sea de Libertad y Refundación. Esa capacidad. El presidente del Congreso. El presidente del Congreso. Tiene el Ejecutivo, tiene las alcaldías mayoritarias y tiene el poder absoluto. No es muy bueno, ya lo comprobamos en los últimos años. Entonces, ¿hasta dónde realmente nuestros políticos tienen la suficiente capacidad, Renato, de entender que si damos poder absoluto, no hay garantías de que las cosas salgan bien, porque ya se demostró que no? Si ponemos contrapesos y mediación, tal vez las cosas funcionen, o ponemos oposición en independencia de poderes, como nuestra Constitución demanda. Porque si lo vemos constitucionalmente, el Partido Nacional tiene derecho a ser presidente.
porque es un órgano independiente, no subalterno a los otros poderes del Estado. No, es que el escenario que tú planteas es un escenario válido. Sí. Que se concrete es otra cosa. Claro, pero Así como es. la política en Honduras no nos permite, y a los que analizamos la política muchas veces cometemos errores en nuestros análisis, porque la política en Honduras evoluciona tan rápido y tan momentáneamente, y donde había acuerdo ya no hay, Ahora, y donde mira, no la había gente- hay, es un problema. Es cierto, la gente votó inteligentemente y no le dio el poder absoluto en ese Congreso a nadie. Pero la gente votó y castigó. Correcto. Y no vería bien entonces que la presidencia del Congreso, aunque cabe y tienen todo el derecho, se la dieran a un nacionalista. Así es. Jamás. Es que cabe, el escenario cabe. Ahora El escenario cabe. preguntémonos algo que quede flotando. ¿Qué quiere Libertad y Refundación? Y si es a lo mismo que él pactó. Es diferente. Una cosa es que me comprometí y bueno, ni modo, tengo el compromiso. Y la otra es, realmente quiero hacerlo. Es punto clave. Yo dejo la pregunta. ¿Realmente quiere Libertad y Refundación que el presidente del Congreso Nacional o la presidenta del Congreso Nacional sea de Libre? ¿Hasta dónde están sanadas esas heridas que se hicieron Salvador y Libre? ¿Hasta dónde tienen plena confianza en Salvador los de Libre? ¿Creen ustedes que Libre se fíe de Salvador Narrala? Esas preguntas deben quedar. Lo que yo no descarto es que sí, haya un presidente del Congreso, del Partido Liberal, pero en una alianza con Libre en el Congreso. Y lo pueden hacer. Que sería lo preferente, Renato. Ah, no, Sí, pero sería mira, lo ideal. Sería lo ideal. no, se hacen 72. ¿no? Sí, correcto. 72 votos. 72. Solo son preguntas. Aquí no estamos afirmando, no tenemos verdades absolutas. Ni la bola mágica Solo son para ver el preguntas. futuro. Solo son preguntas. Solo hay una verdad. Si no le cumplen a Salvador la presidencia y el Congreso, hay ruptura de esa alianza. Ahí comienza la ruptura. Ok, ¿cuánto afectaría la gobernanza de Libre si hay ruptura con Salvador? ¿Cuánto gobernaría en términos prácticos? ¿Cuánto afectaría, la gobernanza de Libre en el Ejecutivo y en el Congreso Nacional una ruptura con Salvador? Si nos vamos a los números, Yo siento que la gobernanza más va a pasar por el Congreso, Renato. O sea, el poder real no es el Ejecutivo, el poder real es el Congreso. Y usted lo decía ayer, Sí. lamentablemente vivimos en un país, y usted le digo, altamente presidencialista. sí, Pero fue la forma de conducir el país de Juan Orlando Hernández. ¿verdad? Sí. Pero ya esta es una nueva etapa y qué bueno. Permítame que sean las 9:10, hombre. Pensaba que eran las 8:30, perdón al público y a la empresa. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Bueno, yo pido disculpas. Yo no saludo. No, y está bien que saludes, es tu personalidad, sos conciliador. No, yo estoy pidiendo disculpas por el tiempo que nos hemos comido ya del siguiente programa. Miren, lo otro, y este es otro escenario. Que Libre le ofrezca la presidencia del Congreso a Luis Redondo y una vicepresidencia al Partido Liberal para obtener los 65. Ese es otro escenario. Todo es posible. Y uno, como el periodista, siempre anda así preguntando, y en un momento determinado de decisiones de país complejas, ¿a quién le haría caso Luis Redondo? ¿A Libre o a Salvador Narrala? En el escenario de que fuera presidente del Congreso. Pero si somos democráticos, ojalá que todo el mundo anda pensando en lo mejor para Honduras, en los proyectos mejores para Honduras. Pero ustedes saben que eso es idealismo, ¿verdad? Sí. Cada quien tiene un prisma diferente con que mira el país. Les agradezco su presencia. Gracias, Renato. Excelente, estuvieron muy bien. Renato. Gracias, Luis. Los últimos consejos.